Buenos días, queridos hermanos, en este lunes de Pascua, 13 de abril. Una semana que comenzó ayer, domingo de Pascua, y que hasta el próximo domingo es como un día eterno. En la liturgia de la Iglesia, el día de Pascua no solo fue ayer, sino que se prolonga como el mismo domingo estos 7 días, y que después seguiremos con esa alegría pascual hasta el día de Pentecostés. Así pues, en estos días tenemos la oportunidad de hacer la gran celebración de la resurrección a lo largo de estos 7 días, como digo. Así me gustaría empezar hoy con unas palabras de San Hipólito de Roma en una homilía maravillosa sobre la Pascua, y que dice así: ya brillan los rayos de la sagrada luz de Cristo, ya aparecen las puras luminarias del Espíritu puro, que nos abren los tesoros de la gloria celeste y de la regia divinidad. Disipóse la densa y oscura noche, y la odiosa muerte ha sido relegada a la oscuridad. A todos se les brinda la vida, todo rebosa de luz indeficiente, y los que van naciendo entran en posesión del universo de los renacidos. Y el nacido antes de la aurora, grande e inmortal, Cristo, resplandece para todos más que el sol. Por eso en él nos ha amanecido a los creyentes un día rutilante, interminable, eterno: la Pascua. Mística ya prefigurada y celebrada por la ley. La Pascua, obra admirable de la fuerza y el poder de la divinidad, es realmente la fiesta y el memorial legítimo y sempiterno. Es paso de la pasión a la impasibilidad, de la muerte a la inmortalidad, de la juventud a la madurez. Es curación tras la herida, resurrección tras la caída, ascensión tras el descenso. Así es como Dios realiza cosas grandes. Así es como de lo imposible crea cosas estupendas para demostrar que Él es el único que puede todo lo que quiere. Fijaos, queridos hermanos, que San Hipólito, cuando habla de la Pascua, pone en contraposición casi lo peor con todo lo mejor. De lo imposible crea cosas estupendas. Resuena en mi corazón aquellas palabras del Apocalipsis en las que Jesús dice: estoy haciendo nuevas todas las cosas. Que si recordáis la película de la Pasión, aquella que proyectaron el otro día en televisión, la Pasión del director Mel Gibson, cuando Cristo va camino del Calvario, se encuentra con su madre, y Jesús, precisamente con la cruz, le dice a María: ¿ves? Estoy haciendo nuevas todas las cosas. Pues bien, la liturgia de la Eucaristía de hoy, en los textos que nos pone es los Hechos de los Apóstoles, el Salmo 15 y el Evangelio de Mateo, que es el de las mujeres, se conoce como el de las mujeres. En los Hechos de los Apóstoles hay una llamada. Pedro, en pie, dice: el día de Pentecostés en Jerusalén, llama a los judíos y a los vecinos, escuchad la palabra. Primero convoca, como normalmente hacemos los cristianos, como normalmente se hace en la iglesia, se convoca. ¿Para qué? Para anunciar la buena noticia, la proclamación. Escuchad mis palabras, dice, y enteraos bien de lo que pasa. La gente diría: ¿qué ocurre? Nosotros decimos, o deberíamos preguntarnos, ¿qué ocurre? Ocurre que Jesucristo, Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando milagros y acciones, signos y prodigios, conforme al designio previsto, es decir, dando cumplimiento a la profecía, os lo dieron. ¿Y qué hicisteis vosotros? ¿Qué hemos hecho todos nosotros? A través del pecado, a través de no entender la palabra de Dios, vosotros lo pusisteis en manos de paganos y lo matasteis en la cruz, les dice. Pero ante ese desafío del pueblo, ante esa negación de la
del reconocimiento de Cristo, de las llamadas a la conversión de Juan Bautista, del mismo Jesucristo, Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte retuviera a Cristo. No era posible que la muerte, como diría Melitón de Sardes en un texto que he leído esta mañana también, buscase el pecado en aquel que no tenía pecado, en el Hijo de Dios. Entonces no puede retenerlo. Y en los Hechos de los Apóstoles, en boca de Pedro, cita al rey David y dice: era imposible que lo retuviese bajo ese dominio, porque el mismo David dice: tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me sacias de gozo en tu presencia. Eso que Pedro dice en los Hechos de los Apóstoles y que cita el Salmo de David, en nosotros también tiene validez. No tenemos que vivir asustados, amedrentados por la muerte, llegue como llegue. En días sin confinamiento, en días con confinamiento, por una gripe, por un cáncer o por el coronavirus. ¿Por qué? Porque el Señor no nos abandona. La promesa final no es el aquí y ahora. La promesa final es lo que leíamos en San Hipólito. Es que de lo imposible crea cosas estupendas. De la muerte da a la vida. De la muerte a la inmortalidad, decía San Hipólito. Con lo cual, queridos hermanos, todos esos problemas están en nosotros. Las promesas están en nosotros. Porque es ahora, el aquí y el ahora, el odie, que se dice en latín, en los días grandes, ¿no? Hoy es un hoy eterno. Ahora, termina el texto, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo, que estaba prometido y lo ha derramado. Y esto, dice Pedro, es lo que estáis viendo y oyendo, en nosotros que os lo proclamamos. Y eso es lo que está con nosotros. Eso es lo que ha sucedido en el Evangelio de hoy. Dice que las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, impresionadas y llenas de alegría. Fijaos que hay un encuentro, el texto sigue diciendo que se encuentran con Jesús. De pronto Jesús les sale al encuentro y dice: alegraos, alegraos, no temáis. Y entonces les da una misión, igual que en los Hechos de los Apóstoles veíamos que hay una llamada para una proclamación, aquí hay una llamada por parte de Cristo, les ha llamado, les ha dicho alegraos y ahora id y comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Una misión, una misión. Y entre medias una dificultad, porque creemos que esto todo es fácil, lo de la vida de la fe, el testimonio cristiano, el compromiso. Fijaos que en el texto del Evangelio de hoy, incluso los ancianos que habían crucificado a Cristo todavía no les dejan ni siquiera que proclamen la resurrección. Y dice que pagaron, sobornaron a unos guardias para que mintieran. No, decid que fueron los discípulos, robaron el cuerpo y ahora están diciendo todo esto. Y termina Mateo diciendo: la historia ha sido difundida entre los judíos hasta hoy. Es decir, de la mentira en nuestra vida, en nuestra vivencia de fe, tenemos que ser conscientes, pero sobre todo consecuentes de a quién estamos siguiendo. No estamos siguiendo a objetos del mundo, estamos siguiendo a Jesucristo y tenemos que saber que igual que lo persiguieron, como dicen, también nos perseguirán a nosotros. Si se miente sobre nosotros, algo quedará. Tenemos que vivir con la conciencia y el corazón tranquilos, anunciando ese encuentro que hemos tenido con Jesucristo. Que es como estas mujeres. Han tenido ese encuentro y no les importa nada. A los discípulos no les va a importar nada que digan si lo han robado, si han ido, han venido, porque ellos están dispuestos a dar la vida por Cristo. Decía San Jerónimo que ellas partieron con miedo y con gozo, dice el texto, que eran dos sentimientos que las agitaban ciertamente, el temor, podríamos decir, y el gozo. Uno, porque era ese deseo de van al sepulcro, no saben si ha resucitado, y el segundo manifiesta ciertamente ese milagro, y adquieren una proporción pues grandes en estas mujeres que tienen que salir corriendo a dar la gran noticia. Tened en cuenta que además eran mujeres. Melitón de Sardes dice: de la misma manera que por una mujer entró el pecado,
Por una mujer vino el Mesías y son las mujeres las que anuncian la resurrección, la Magdalena y estas que vienen del sepulcro. Entonces se dirigen a los apóstoles y empiezan a esparcir la semilla de la fe. No sin miedo, no sin dificultades, como hemos visto que los guardias ponen trabas, los ancianos los van a perseguir, incluso los van a matar como al maestro. Entonces corren y no temen. No temáis. Id. El Señor dice, no temáis, no tengáis miedo. Pensad en aquellas palabras de San Juan Pablo II. No tengáis miedo. Id, es un imperativo. Comunicar a mis hermanos. El final del Evangelio también dice, id, cuando asciende. Id y enseñad todo lo que yo os he enseñado y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id. No podemos quedarnos en el sepulcro del dolor, en el sepulcro del confinamiento, en el sepulcro de la iglesia vacía, en el sepulcro del dolor. Tenemos que ir y superar el temor y vivir el gozo y la alegría de la resurrección. Es cierto que esto puede ser difícil y más en estos momentos en el que creemos que todo se termina, pero no es así. Nuestra existencia no termina con la muerte. Nuestra existencia empieza a ser existencia con mayúscula cuando retornemos a estar con el Padre. Termino con unas palabras de Melitón de Sardes, de que esta mañana estaba leyendo a los padres, que dice, fijaos bien, queridos hermanos, el misterio de Pascua es a la vez nuevo y antiguo, eterno y pasajero, corruptible e incorruptible, mortal e inmortal. Antiguo porque la ley, según la ley, pero nuevo según la palabra encarnada, Cristo, pasajero en su figura, pero eterno por la gracia, corruptible por el sacrificio del Cordero, pero incorruptible por la vida del Señor, mortal por su sepultura en la tierra, pero inmortal por su resurrección de entre los muertos. Estamos llamados, queridos hermanos, a la inmortalidad. El Señor Dios, que se ha revestido de la naturaleza humana, sufrió, pero ha revitalizado esa naturaleza humana para la inmortalidad. Pues que vivamos seguros, alegres, contentos esta semana pascual, este día grande y eterno, con la seguridad de que nada ni nadie podrá quitarnos la alegría de la Pascua, ni la certeza de una vida inmortal en Cristo Jesús. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.